Hola, amigos del misterio. El último programa duró 2 horas y 20 minutos y en él venían 2 historias inéditas que nunca antes se habían contado y que son 2 amigos que me lo han contado, que tienen además mucha relación. Por eso he decidido separarlas y hacer un mini programa, vamos a decir, Misterios en la otra dimensión express, donde contamos estas 2 historias, porque son testimonios reales, de hace mucho tiempo también, en la misma zona, y creo que merece la pena que estén aparte, también para poder localizarlas, que las tengáis ahí. Así que, sin más, vamos a empezar con la primera, que es la historia de Juan Francisco, el padre, que le ocurre algo muy extraño, se queda como anécdota, pero que a lo largo del tiempo parece que tiene unas consecuencias muy extrañas. Vamos a escucharlo. Estamos con Juan Francisco, que hace unos días nos mandó cierta información a través del Facebook. Tengo aquí folio y medio de todo lo que nos cuenta y la verdad que es una historia bastante interesante. También esto se lo has contado has podido hablar con Juan José Benítez, nuestro amigo Juan José Benítez, que va a estar en este programa también, casualmente, que lo grabamos con esta misma grabadora. Esta historia me interesa porque ocurre muy cerquita de la zona de la carretera, de las famosas piernas negras de la carretera. Exactamente. Dice que ocurre en los años 75-80. 70 y a mediados de los 70, por ahí. No te puedo asegurar 75 o 74, pero yo nací en el 64 y yo ya tenía más de 10, 11 años, pero te digo que a mediados de los 75, finales de los 80, pero todavía no habíamos llegado a los 80. ¿Y esto le ocurre a tu padre? Eso le ocurre a mi padre. Mi padre trabajaba en esta finca, llevaba toda su vida trabajando en esta finca, bueno, toda la vida, muchos años llevaba ya había trabajado antiguamente en otro sitio, pero en esa finca llevaba mucho tiempo trabajando y ya llevaba muchos años que le estaba pegando el zoo, porque él en el tiempo de la siembra se dedicaba al riego de lo que se sembraba, maíz, algodón, girasol y a veces un poquito de sorgo y todas las cosas. Ya con su alta edad, pues decidió por regar por la noche, porque aunque no durmiese, pero por lo menos trabajaba más a gusto, porque los riegos es en pleno verano y tú imagínate, a las 3 a las 4 de la tarde, si estás metido ahí entre medio de un maizal, te puede dar algo. Entonces ya llevaba regando unos 3 años por la noche. Él se iba sobre las 9 de la tarde y venía sobre las 10, 11 de la mañana. Pero llega un día, lo vimos un poco, porque a mi padre se le notaba mucho cuando le pasaba algo. Entonces mi padre llegó un poco como asustado, yo qué sé, ¿no? Preocupado. Y lo primero dije, ¿a qué no sabéis lo que nos pasó esta noche? Cualquier cosa, va. Estábamos yo y mi hermana allí. Y pues mira, hombre, yo conozco aquella finca y me habla a mí como yo sabiendo dónde me dice la zona. Dice, en la primera boquilla de la aza de abajo, en la parte de abajo, que está muy cerca. Bueno, la linde de ese terreno termina donde aparecen las famosas piernas. Uh-huh. Pero dice él que serían sobre las 4, algo así, porque él llevaba un transistor y escuchaba toda la noche, pues escuchaba la radio, la llevaba aquí enmarcado en el hombro y lo escuchaba y él se acuerda que él escuchó los pitidos aquellos antiguos que había de dar las 4 de la mañana. Uh-huh. Bueno, pues está revisando el riego, a esto que ve que uno de
una de las boquillas donde tenía que salir el agua no funcionaba bien. Él se agacha, se pone de rodillas porque se veía que tenía que soltar unas gomas y tal cosas. Cuando él está agachado, pues él siente, porque él me lo cuenta tal como, a ver, yo lo estoy contando tal como me lo dio a mí, porque se me quedó eso grabado cuando ya pasa lo último, que ya vendrá. Me dice, yo estaba agachado, arreglando la boquilla, y yo escucho que de Lora para Carmona se va acercando un coche, ¿no? Bueno, la carretera está a 200 metros, es normal. Y más en las noches ya sin sonido, pues se escucha mucho mejor. Claro. Bueno, él escucha que pasa lo que es la bajada en la curva, que es una curva peligrosa, pero cuando pasa unos cuantos segundos, escucha un frenazo y un chillerío. Era de gente joven. Ajá. A ver, ¿por qué escuchó mi padre el sonido de la gente? En aquellos tiempos los coches eran pocos que tenían aire acondicionado, entonces claro, llevaría la ventanilla abierta. Entonces mi padre, cuando escucha el frenazo y el chillero, él levanta la cabeza, levanta su cuerpo, pero él no se fía ya en el coche, porque es que no le da tiempo, porque cuando él se levanta, él ve que se le están acercando 3 luces grandes. No sé, te puedo decir el tamaño, pero él decía siempre que era tipo balón de playa, sí, pero bueno, no sabemos lo grande que era, ¿no? Él se quedó mirando, dice que era una luz blanca, que no le molestaba a mirarla, que no era molesta, pero que brillaba, era lo más brillante que había visto. Lo que pasa que cuando pasa por encima, él recuerda y vemos que él se cae para atrás, ¿no? De la impresión, pues se cae porque se creía que le iban a dar las bolas, ¿no? Pero no fue un impacto, fue simplemente caerse, no. Él dice que no le dieron. Ajá. A ver, él dice, yo cuento lo que él dice que no le dieron. Él tan solo dice que al ver que se le están acercando, no es que se deja caer, se cae para atrás. Pero dice, es que en cuestión de milésimas de segunda, desde que él se cae, cerraría los ojos por la caída, y cuando abre los ojos, él se da cuenta que no eran las 4 de la mañana, que ya se veía en verano más o menos ya a las 6:30, 7:15, ya hay claridad. Y él de golpe y porrazo vio que había bastante claridad. Ajá. Entonces cuando pasó un rato le dieron la hora del transistor, que era a las 7 de la mañana, pero ya había pasado un buen rato. Entonces, vamos a recapitular un poquillo. Sí. Se cae. Él no pierde la percepción del tiempo, él no siente que él ha perdido la noción del tiempo. O sea, que se cae, se incorpora y se da cuenta que es de día. Que es de día prácticamente. Exactamente, ¿sabes? Entonces, cuando nos lo está contando, digo, te habrás desmayado. Que no me he desmayado. Y mi padre era muy chacaero, que no me he desmayado. Bueno, y es verdad que traía toda la espalda, el pantalón de polvo, del camino, de haberse caído, de las taramas secas y todas las cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues al poco tiempo a él lo conocían mucho en el pueblo, no, pero bastante. Entonces, al poco tiempo, al mes así, pues se cruzó con el hombre que iba aquel día en el coche. Ajá. Ese hombre, yo no lo sé porque él nunca me dijo quién era. O sea, no hay forma. No hay forma de eso. Esa pregunta también me la hizo JJ. Claro. A ver, y él venía con su motillo que creo que andando lo adelantábamos, porque era una Guzzi de estas antiguas que andaba menos que él tampoco lo había dado mucho. Bueno, entonces en el cruce que hay nada más llegar a Lora, donde están los 4 vientos, los alemanes, sí, pues ahí se cruza con el hombre y dice, Manuel, ¿qué pasa? Se pararon y dije, ¿qué te pasó el otro día? Dice, padre, ¿qué día? Dice, el día de las luces. Dice, hostia, pues, chico, susto me pegué yo. Dije, pues yo era el que iba en el coche. Hostia, ¿tú eras el que iba en el coche?
Yo, coño, que yo me creía que era un trailer que me lo comía en el puente. Lo que pasa es que cuando llega a la altura del puente, veo que no va a ras de suelo, va elevado, y cuando nos pasa por encima, vemos que gira a la izquierda. Dice, pues a la izquierda estaba yo. Estaba allí en una boquilla que estaba arreglando una salida de eso, pero el susto que me llevé fue menos. Que esas luces, en principio, venían hacia el coche, pero después se desviaron hacia donde estaba tu padre. Sí. No sé si es porque bueno, la gente saben o no saben, ¿sabes? Pero él dice, el hombre del coche dice que él frenó porque lo vio tan cerca, vio las tres luces tan grandes que él se creía que era un tráiler. Y como en aquellos tiempos la carretera era muy estrechita, pues se creía que se comían el camión o el camión se lo comían a ellos. Pero ve que en la luz pasa por encima y ve que giran a la izquierda, gira un poquito para la izquierda, que es donde estaba mi padre en su trabajo, ¿no? Bueno, pues eso lo cuenta mi padre en mi casa. Bueno, pues lo que pasa que lo tomamos como una anécdota de que mi padre vio algo raro, ¿no? Pero ya, mi padre ya hizo una vida normal. Y nada, sus enfermedades, sus achaques, hasta que llega cuando tenía 82 años, llega, se pone malo, ya antes le había dado un par de infartos y todas las cosas, fumaba mucho. Y ya cuando llega un día, pues tenemos que ingresarlo. Y pasa la noche en observación y a las 7 de la mañana entramos yo y mi hermana. Y viene a hablar el doctor con nosotros. Dice, tu padre tiene una insuficiencia renal muy grave. Y os podéis poner a lo malo. Digo, bueno, a lo malo. ¿Por qué? Dice, como tiene nada más que un riñón. Digo, ¿cómo que tiene un riñón? No. Dice, sí, porque en algún tiempo se la han podido extirpar por algún problema, todo lo otro. Como que nosotros sepamos, a mi padre, hombre, y él se ha operado 2 veces de hernia. Y a nosotros no nos han dicho nunca que él se ha operado. Dice, pues mira, cicatriz no hemos visto. Pero de estar donde van cogidos los el riñón, está como cauterizado. Mi hermana y yo, ella estaba en un lado de la cama y yo en el otro, mi padre en la cama y los dos ya estábamos pensando en aquel día, en aquella noche. O sea, que a vosotros se os vino a la idea aquella noche que tu padre sí, claro, tuvo aquella coincidencia con las luces y sí. Además, sí. Claro, un médico te va a decir, pues tiene una malformación y no tiene riñón, solo tiene uno, pero él ha detectado que sí, que hay un riñón. Él nos dice, el médico nos dice que sí, que en algún momento de la vida, pero digo en algún momento de la vida, no, porque usted dice cauterizado. Eso, la cauterización no lleva mucho tiempo en la medicina, ¿no? Claro. Antes era coser y ya está. Dije, no, pues se ve que está cauterizado. Digo, pues mira, nosotros, no sé, a no ser que mi padre se haya ido por ahí en plan broma y haya vendido un riñón. A ver, pero bueno, pues llegamos. Pero entraríamos en el detalle de que tendría que haber una cicatriz Exactamente. Para quitar ese riñón. Exactamente. Nosotros ya después de aquello, pues, como estuve por desgracia nada más que estuvo 10 días en el hospital porque a los 10 días falleció. Cada vez que lo íbamos a lavar, íbamos los dos, bueno, o yo, mi hermana, o mi hermano, bueno, siempre estaba, y buscando. A mi padre lo estuvimos rastreando más que, yo qué sé, nunca le llegamos a ver una cicatriz. La única cicatriz que tenía era de las hernias, que tuvieron que operarlo 2 veces de hernia. A ver. Que además está señalando la parte de delante, ¿no? La parte de aquí, delante, ¿no? A ver, que no es por el pecho. Que no es por aquí ni por ningún lado. Vamos, y obviamente que por ahí no le van a sacar ningún riñón. Yo qué sé, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos ya un poco y ya nos quisimos preguntarle más al médico para hacerle una pregunta. Oye, es verdad que, a ver, porque nos quedamos extrañados, ya nos quedamos en blanco, nos quedamos que a lo mejor ahora lo piensas y tú dices, pues yo voy a machacar un poco más con el médico a ver el por qué él ve que está cauterizado y no hay cicatriz, ¿sabes? Entonces, por eso yo a lo mejor yo le hubiera dicho, mira, a mi padre en tal fecha le pasó esto. Pero eso lo teníamos nosotros, bueno, a lo primero como una anécdota, un poco callado en la familia,
Pero ya cuando pasó lo que pasó con lo de mi padre, el fallecimiento, pues ya lo tuvimos más en cuenta y lo tuvimos todavía mucho más en secreto, ¿sabes? Porque no, la gente, no sé lo que dirían antes, pero bueno, llegó un momento que se tuvo que salir a relucir en una ruta, me dieron permiso para contarlo, le llamó la atención a Sardaña y a ti también, bueno, y todo eso. Más se interesó hasta JJ Ramírez, que vino a entrevistarme, y eso fue lo que pasó en aquella noche con mi padre, ¿sabes? El caso es que mi padre siempre decía que él no se había desmayado, que él nota que se cae para atrás, cierra los ojos y cuando lo abre en cuestión de milésimas de segundo es de día. Es que tenemos todas las claves para una supuesta abducción. Exactamente. Porque claro. aparecen unas luces. Pero, claro, ¿dónde? ¿La cicatriz por dónde? Hay muchos casos en los que no aparecen cicatrices y aparecen daños de órganos o órganos cambiados. Incluso aparecen objetos dentro de... He empezado a leer, dice que algunas veces por el ombligo. Sí, claro, bueno. Que esa gente... Hay metodología ahora mismo que cada vez se está desarrollando más. Y más, esa gente, si son así de listo... Por métodos láser se curan muchas cicatrices. Exactamente. Entonces, una apertura limpia... Vamos, estamos especulando, ¿no? Estamos intentando darle explicación a este caso tan extraño. A mí lo que me llama mucho la atención es que a los dos, en cuanto os dice que no tiene el riñón, los dos pensáis tú y tu hermana pensáis en lo mismo, en aquella noche. Sí, porque es que nos quedamos extrañados de que él dice que se cae para atrás y es que eso fue lo que a nosotros no nos quedó claro. Que se cae para atrás y cuando él se despierta, que para él era las 4 y cuarto, cuando ve ya estaban las caras del día, que amanecía sobre las 6:30, 7 menos cuarto. Entonces, digo, yo siempre lo decía a mi hermana, pasa desmayado y él no se ha dado cuenta. A ver, hemos pensado en que él se ha desmayado y no se ha dado cuenta, pero no habíamos pensado nada de lo que iba a pasar más adelante. Claro. La falta de ese riñón. Cuando nosotros no hemos sabido nunca nada de que haya contado de que le hayan extirpado un riñón, lo haya dado, esto, lo otro. A ver, entonces a nosotros ya teníamos un poco la mosca en aquellos tiempos, pues cuando nos vio el médico aquello, pues ya la mosca se puso delante y lo vimos muy claro, ¿sabes? Entonces es verdad que nos sentó mal, porque era mi padre y todas las cosas. A lo mejor si esa gente le hubieran dejado el riñón, con un riñón hoy en día, pues se puede tratar mejor y pues nada. Le quitaron uno y ahí donde le falló. También tenía su edad, también había trabajado mucho, una persona que con 82 años parecía que tenía más, porque estaba muy quemado, trabajando desde chico. Entonces no es como hoy en día, a ver. De los 84 años hoy en día parece que no los tiene, pero de los años atrás, 84 años, claro, se nota un montón. Muchos años de trabajo en el campo. Muchos años, sí. ¿Tu padre no tuvo problemas de cáncer, de leucemia, nada de caída de pelo? Nada. Caída de pelo, bueno, la que yo tengo es la misma. Mi padre algo excesivo, nada, casos que se dan cuando, por ejemplo, en casos de abducción ovni o cercanos a los ovnis, poco tiempo después han tenido problemas de leucemia, problemas de cáncer de piel, sobre todo. Hay mucha gente que le ha pasado la radiactividad. Claro. Mi padre nunca llegó a tener nada. Su tipo achaque de toda la vida, cólico nefrítico, pues alguna vez le daban, pero llegábamos aquí al ambulatorio, le ponían un calmante. Si no te se alivia, pero como se le aliviaba, pues tan solo fuimos ya aquel día cuando se le agravó mucho, que ya ni calmante ni nada, pues fue ya cuando salió todo a relucir, ¿sabes? Pero antes, desde que pasó aquello, hizo una vida normal, se jubiló a su edad, sin problemas, hizo de los 65 hasta la edad que vivió bien, a gusto, una vida tranquila, pero es lo que tú dices, cuando nos dice el hombre que le falta un riñón y se ve que está cauterizado, casi o extraído,
Es verdad que yo y mi hermana parece que no habíamos hablado telepáticamente, ¿sabes? Porque yo creo que nosotros teníamos algo de aquel tiempo, algo ahí metido todavía que no coincidíamos, que él se cayera a las 4 y cuando abrió los ojos, que dice que no se desmayó, eran las 7, vamos a decirlo así, ¿sabes? Entonces nosotros, digo, ¿está desmayado sí o sí? Y él decía que no. Era una persona bastante cabezona, bueno, y muchas veces con razón, ¿sabes? Pero... Además de eso, si te pilló con 10 años, te debería de crear un impacto, ¿no? A ver, me pilló un poco mayor, a ver, 12, 13 años puede ser. Pues no, pues mira, no me... tan solo lo que se me quedó fue que mi padre, yo siempre lo dije, mi padre se ha caído y ha perdido el conocimiento. Yo... ¿Y lo de las luces no te...? No. Hombre, no, sí, digo, porque da la casualidad, porque al poco tiempo salió en las redes sociales, no porque no había, en los periódicos, en las noticias, que se estaban viendo luces por la zona del Guadalquivir, toda esta parte de aquí, ¿sabes? Pues cuando hubo una ola de avistamiento bastante grande, y de las 3 famosas luces se hablaba un poco también, de que se había visto en muchos sitios. Sí, además son típicas, 3 luces que parece que forman un triángulo. Parece que es como si fuera... Y eso a mí me llamó la atención, digo, hombre, que a mí me gusta estos temas, que yo ya, sobre esa fecha ya a mí me empezó a interesar esto, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos como una anécdota, pero esa ya es mitad de que mi padre se cae para atrás y pierde la noción del tiempo, y cuando él se despierta, bueno, y él en un cerrado de ojos ve que es de día. Eso a nosotros... Eso es lo que más te impactó. Sí, claro que sí. No, bueno, pensábamos que se había desmayado, que se había caído para atrás y se había desmayado. Fueron 3 horas. Fueron casi 3 horas. En el suelo. Fueron casi 3 horas, sí. Tiempo suficiente para que le puedan quitar un riñón, ¿no? Bueno, y la gente puede que te lo quiten en menos tiempo, ¿sabes? Después de este audio, las conclusiones parecen claras, ¿no? Parece un caso evidente de fenómeno ovni, incluso de una supuesta abducción. Lo dejamos ahí, los detalles lo tenéis ahí, y vosotros decidís qué es lo que hay detrás de todo esto. Para nosotros parece evidente, pero claro, sin pruebas no podemos afirmar nada. Así que esta es la historia. Esta es la extraña historia que le pasó al padre de Juan Francisco. Un saludo, amigos del misterio.